Los Incoterms son términos de comercio que establecen reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. Estos auxilian en la identificación de las obligaciones entre las partes y reduce el riesgo de complicaciones legales, así como también determinan el punto exacto de transferencia, el riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de las mercancías. Ejecutor en fábrica. La única responsabilidad del vendedor es poner la mercancía a disposición del comprador en sus locales en un embalaje adaptado al tipo de transporte. En general, el precio incluye la ubicación de la mercancía en pallet. El comprador asume todos los gastos y riesgos inherentes al transporte, desde la salida de la fábrica hasta el destino. Icoter FCA, Free Carriers o francotransportista lugar convenido. El comprador escoge el medio de transporte y el transportista con quien desea efectuar el contrato de transporte y cancela el transporte principal. El traspaso de los gastos y riesgos ocurre cuando el transportista se hace cargo de la mercancía. Las partes deben convenir un lugar para la entrega de las mercancías, terminal del transportista o locales del vendedor. Si la entrega se efectúa en los locales del vendedor, es el vendedor quien efectúa la carga de la mercancía embalada convenientemente en el vehículo proporcionado por el comprador. El pago de aranceles de exportación es responsabilidad del vendedor. Icoter FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. El Icoter FAS es propio de las mercancías de carga granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales de puerto especializadas que están situadas en el muelle. El vendedor es responsable de la gestión y costo de la aduana de exportación. Incoterm FOB, Free on Board o Franco a Bordo. Se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el vendedor es responsable de los costos y riesgos de transporte, hasta que la mercancía traspase la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de riesgo. Si se produce un problema durante la carga antes que la mercancía sobrepase la borda del buque, el único responsable será el vendedor. Incoterm CFR, Cost and Freight o coste y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el vendedor se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que las mercancías sobrepasen la borda del buque. Hasta aquí sucede prácticamente lo mismo que el Incoterm Franco a Bordo. La diferencia ocurre en los costos, ya que el vendedor está obligado a contratar al transportista y asumir los costos de flete. Incoterm CIF, Cost, Insurance Freight, coste, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el vendedor es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. Los riesgos del transporte están cubiertos por una póliza de seguro contratada por el vendedor a beneficio del comprador. La entrega de la mercancía se produce en el puerto de destino, y a partir de allí es el comprador quien asume los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del comprador, a partir de que la mercancía sobrepase la borda del buque. Incoterm CPT, Carriage Paid To o transporte pagado hasta. Este Incoterm se utiliza en operaciones multimodales. El vendedor es responsable de los costos o los medios necesarios para que la mercancía llegue a su punto de destino. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del comprador, a partir del momento en que la mercancía sea entregada al primer transportista. Incoterm SIP, Carriage and Insurance Paid, transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del porteador y paga los costos del transporte necesario para llevar la mercancía al destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Incoterm DAT, Deliver at Terminal, entregado en terminal, puerto de destino convenido. Término comercial utilizado para las negociaciones internacionales de mercancías, que estipula que el vendedor tiene la responsabilidad de realizar la entrega de estas en la terminal de carga elegida por el comprador en un lugar de destino. Este término es adaptable para el uso de cualquier modo de transporte y se puede utilizar incluso el multimodal. Por lo tanto, la entrega de las mercancías en este término puede ser en el patio de contenedores del muelle, almacenes o terminales de carga aérea, de ferrocarril o carreteras. El vendedor asume todos los costos, incluido transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que se descarga en el terminal convenido. También asume los riesgos hasta ese momento.
El concepto de terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc. Por ello es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía. Incoterm DAP, Delivered at Place, entregado en un punto, lugar de destino convenido. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada y preparada para la descarga en un lugar de destino convenido. El vendedor asume todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Incoterm DDP, Delivered Duty Pay, entregado con derechos pagados, lugar de destino convenido. El vendedor entrega la mercancía despachada para la importación y preparada para su descarga en el lugar de destino convenido. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor.